Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de razones trigonométricas. La relación entre la medida de los tres lados de un triángulo genera 6 cocientes, o sea, 6 divisiones, que son a lo que llamamos o a lo que conocemos como razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, entonces, es importante señalar que solamente se pueden aplicar para triángulos rectángulos, y entonces tendríamos este caso o este de aquí según el ángulo al que te estás refiriendo. Un triángulo rectángulo pues es aquel que posee un ángulo recto y otros dos ángulos son agudos. Los lados que forman al ángulo recto se conocen como A y B, catetos A y B, y el lado opuesto al ángulo, o sea, el que queda enfrente del ángulo, se conoce como C, que en otras palabras también lo llamamos hipotenusa. Entonces es muy importante que entendamos en qué momento A sería un cateto adyacente o en qué momento A sería el cateto opuesto. Vamos entonces a explicarlo de una manera sencilla. Si el ángulo que tú estás analizando es el ángulo de aquí, que en este caso lo estamos llamando ángulo alfa, si ese sería tu ángulo de referencia, entonces quiere decir que nuestro cateto opuesto sería el lado A. Nuestro cateto adyacente sería el que es parte del ángulo que estás analizando, que sería B. Aquí B tendría el nombre de cateto adyacente y C siempre va a ser nuestra hipotenusa. Ahora vamos a estudiar el segundo escenario. Si ahora el ángulo que tú estás analizando es el ángulo B, el lado que quede enfrente del ángulo B, del ángulo beta, sería nuestro cateto opuesto. El lado que es parte de nuestro ángulo que estás analizando sería cateto adyacente, y el que queda enfrente del ángulo recto siempre va a ser nuestra hipotenusa. Entonces, si nos fijamos, va a haber dos opciones para el lado A, donde es cateto opuesto, pero también puede llegar a ser cateto adyacente, según el ángulo que tú estés analizando. Lo mismo pasa para el lado B. El lado B puede ser cateto adyacente, pero también puede ser el cateto opuesto. Y entonces, he sintetizado nuestras 6 razones trigonométricas, como está en la parte de arriba. Tenemos que, por ejemplo, cuando tú quieras encontrar el seno de algún ángulo, no le estoy poniendo una letra porque vamos a dejarlo de manera abierta, que puede ser seno del ángulo alfa o seno del ángulo beta. Entonces, para cualquiera de los dos que tú estés buscando, si estás queriendo calcular el seno, tendrías que tomar la medida del cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo estoy abreviando, repito, no estoy poniendo CO, sino simplemente O. En la hipotenusa estoy poniendo solamente la H. Lo mismo para el cateto adyacente. En lugar de poner CA, estoy dejando solamente A, para que sea un poquito más breve y para que seamos capaces de memorizarlas. Espero que el día de hoy puedas aprendértelas o por lo menos recordarlas de la siguiente forma. Bueno, coseno es el cateto adyacente entre hipotenusa, tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto, secante es nuestra hipotenusa entre el cateto adyacente y cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Parece un trabalenguas, lo sé,
Si intentamos memorizarlas tal cual, puede ser laborioso, puede ser casi imposible para muchos, pero el día de hoy quiero que la recuerdes de la siguiente manera. Si lo abreviamos como toa, además de ser una palabra pues extraña que creo nunca la habíamos escuchado, por lo mismo de que es a lo mejor novedosa, puede ser interesante y que seas capaz de recordarla bien. ¿Qué significa Socatoa? So sería la propiedad de seno. El seno es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego observamos la siguiente parte. K sería coseno, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto es entonces una manera rápida de poder recordar las tres funciones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. Las otras tres funciones, además de no ser muy conocidas, pues reciben otro nombre. Se llaman funciones recíprocas. Y esas funciones pues las vamos a estar trabajando también más adelante. Sin embargo, cuando escuchamos trigonometría, lo que se nos viene a la mente, o lo que a lo mejor sí somos capaces de identificar, es seno, coseno y tangente, porque además son funciones que vienen en nuestra calculadora científica. Bien. Vamos con este ejemplo en el que conocemos nuestros tres lados de nuestro triángulo y que me están pidiendo encontrar nuestras 6 razones trigonométricas, que son seno de x, porque ahora ya tiene un nombre nuestro ángulo. Si recuerdan, anteriormente lo escribí con el símbolo de ángulo, pero ahora como ya tiene un nombre asignado el ángulo que queremos analizar, entonces lo vamos a tener como seno de x. También voy a encontrar coseno de x, tangente de x, cosecante de x, secante de x y cotangente de x. Retomando las fórmulas que habíamos estudiado previamente, habíamos dicho que seno era el so. Bien, entonces sería el cateto opuesto respecto a tu ángulo. Este es tu cateto opuesto para este ejemplo. Este es tu cateto adyacente y esta es tu hipotenusa. Entonces, con los valores que hemos asignado, sería seno es igual a nuestro cateto opuesto, que es 8, dividido entre 10, que es la hipotenusa. Coseno. El coseno dijimos que es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Sería entonces 6 décimos. Tangente. La tangente, de la manera rápida que les mencioné, era toa, que es entonces el cateto opuesto entre nuestro cateto adyacente, que sería 8 entre 6. Para la cosecante, secante y cotangente, ¿cuál sería nuestra forma rápida de llegar a ellas si no me memoricé la fórmula? Bien, existe un truco que es simplemente invertir la cantidad que ya tienes de tus otras funciones trigonométricas. Por eso es que se llamaban funciones recíprocas, porque es entonces la división volteada. Para la cosecante, si retomamos la fórmula, lo que divides es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que sería entonces 10 octavos. Si vamos checando, esta y esta son recíprocas. Secante. La secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería 10 entre 6. Si lo vas checando, es entonces recíproca con el coseno.
Y para cotangente, nuestra fórmula es el cateto adyacente, que es 6, entre el cateto opuesto, que es 8. Y entonces también tiene su relación con la función tangente. Por eso es entonces que, a pesar de que no aparecerían esas teclas en nuestras calculadoras científicas, pues podrías obtenerlas. Bueno, esos serían entonces nuestros resultados para las funciones trigonométricas de este ejercicio. Es importante que recalquemos que nuestro resultado se puede dejar como fracción o encontrarlo tal cual como decimal. Esa sería pues otra opción. En este caso vamos a dejarlo así. Y vamos con otro ejemplo. Vamos con este siguiente triángulo. Tenemos nuestras medidas de los tres lados. Y ahora voy a analizar el mismo ángulo que en el ejercicio anterior, pero ahora se llama Y. Y algo interesante en este ejercicio es que este lado no es un número entero, tiene una raíz. No hay que asustarnos, se manejaría de la misma forma. Entonces, hago el listado de todas las funciones que vamos a calcular. Sería seno del ángulo Y, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Seno. Recordemos que seno era igual a el cateto opuesto entre nuestra hipotenusa. Cateto opuesto, ¿quién sería? Cateto opuesto es entonces raíz de 17, hipotenusa es el 9 y cateto adyacente sería el 8. Seno entonces sería igual a la división de raíz de 17 entre 9. Coseno. El coseno se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa, que sería igual a 8 entre 9. Tangente del ángulo, recuerden que es TOA. Bien, sería el cateto opuesto, que es raíz de 17, entre nuestro cateto adyacente, que es 8. Cosecante. La cosecante era entonces nuestra hipotenusa entre el cateto opuesto, que sería 9 entre raíz de 17. Secante es igual a hipotenusa, que es 9, entre nuestro cateto adyacente, que es 8. Y por último, la cotangente es igual al cateto adyacente, que es 8, dividido entre el cateto opuesto, que es raíz de 17. ¿Ok? Repito lo que había mencionado en el ejercicio anterior. Seno y cosecante son funciones recíprocas. Coseno y secante son funciones recíprocas. Y por último, tangente y cotangente también son funciones recíprocas. Bien. Para nuestro tercer ejemplo, vamos a tomar el mismo triángulo que en el ejercicio anterior, nada más que ahora vamos a estudiar el otro ángulo. Quizás hasta aquí surge alguna curiosidad de por qué nunca hablo de poder estudiar este ángulo, porque ese ángulo ya lo conocemos. Es un ángulo recto, mide 90 grados y pues ese ángulo no aplica con tus funciones trigonométricas, sino solamente los ángulos agudos. Bueno, entonces vamos a analizar ahora respecto al ángulo X. Seno de X, coseno de X, tangente de X.
cosecante, secante y cotangente. Seno. El seno es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cómo quedan asignados nuestros lados? Ojo, la hipotenusa no cambia, pero el cateto adyacente y cateto opuesto sí cambian. Raíz de 17 ahora va a ser tu cateto adyacente y 8 es tu cateto opuesto porque es el que queda enfrente del ángulo. Seno entonces sería 8 entre 9. Coseno. El coseno era igual a nuestro cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería raíz de 17 entre 9. Tangente, TOA, era igual a nuestro cateto opuesto, que es 8, dividido entre raíz de 17. Cosecante, si nos vamos directamente por el atajo que habíamos ya observado en los otros dos ejercicios, yo puedo decir que cosecante es directamente 9 octavos. Comprobamos. Cosecante era igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, 9 octavos. Secante, si me voy directamente a invertir el coseno, raíz de 17 entre 9. Y raíz de 17 entre 9, pues sería igual a nuestro cateto adyacente entre la hipotenusa, lo cual es igual a la secante. Y por último, si invertimos el resultado de la tangente, tendríamos raíz de 17 entre 8. Y raíz de 17 entre 8 sería nuestro cateto adyacente entre el cateto opuesto, que es la fórmula de la cotangente. Bien, estos resultados que hemos estado analizando, que quedan en fracción, aunque repito, también podríamos anotarlos como decimal, no hay problema. Sin embargo, para esto que quería explicar, pues vamos a dejarlo así con fracciones, también para entender cuando las funciones se invierten y que son recíprocas. Esto que estamos calculando, estos resultados, no son ni la medida de tus lados, ni tampoco son las medidas de los ángulos. Son simplemente las razones trigonométricas. Lo que estamos haciendo es familiarizarnos con las relaciones de nuestras razones trigonométricas y recordar que los resultados también se podrían poner en decimal. Bueno, espero que este video haya sido útil, que podamos entender un poco más sobre la trigonometría. Si tienes dudas, puedes escribirme. No olvides suscribirte y darle like al video. ¡Saludos!